Bienvenidos a este nuevo Rumbo a los APSA, donde hablaremos con los nominados de la primera edición de los premios APSA en la categoría de serie documental para plataforma o televisión. Este Rumbo a los APSA es posible gracias a nuestros patrocinadores Datos Media Soundware, SCAC, Shure y Soundly. Los cuatro nominados de esta categoría son Infiltrada en el Búnker, Hope, Alcaraz, a mi manera, y ¿Quién cojones son? Buenas noches, Rose. En este episodio nos acompañarán Barto Alcaine y Álvaro Discar, quienes trabajaron en los proyectos Infiltrada en el Búnker y Hope. Bueno, comencemos la charla. Bienvenidos a este Rumbo a los APSA de serie documental, donde vamos a hablar con Barto Alcaine y con Álvaro Discar, que trabajaron en los proyectos Hope y Infiltrada en el Búnker. Barto trabajó como jefe de sonido directo de Hope y como diseñador de sonido de Infiltrada en el Búnker. Y Álvaro Escar trabajó en la supervisión de sonido y mezclas de ambos proyectos. Bienvenido, Barto. Muchas gracias. Sí, así fue. En estos dos proyectos la verdad que ha sido un lujo trabajar. Dos proyectos muy diferentes, pero muy, muy bonitos y muy potentes a la vez a nivel de sonido. Y nada, encantado de poder formar parte de los primeros nominados a los premios APSA. La verdad que es un lujo, muy agradecido. El de Hope, es impresionante el despliegue que tiene, entrevistas por diferentes partes del mundo, en diferentes idiomas, el que está grabado como todo original, y puntos de lugares paradisíacos y cosas así, y hay entrevistas en concreto dentro de un set o de locaciones más controladas, ¿no? Ujú. ¿Cómo se enfrenta ese proyecto que además tiene una connotación tan positiva, pero al mismo tiempo vamos a mostrar lo que se está haciendo? Sí. ¿Cuál fue tu planteamiento en el diseño, en la captación del sonido? Bueno, a ver, como dices, es un proyecto muy ambicioso y muy complicado. El problema fue coordinar a tantos equipos, porque como bien sabe el que rueda documentales, no se suele rodar toda la vez, ojalá tuvieras un día 1 y un día 20 y fueran de seguido. No suele ocurrir. Este proyecto duró el rodaje aproximadamente 8 meses o 9 meses. Entonces, claro, vas saltando 20 días en Estados Unidos, 15 en Angola, no sé cuántos. Va cambiando de sitios, ¿no? Bueno, en este caso fue Kenia. Pero vamos, que entonces yo no pude hacer todo. Yo hice una parte, principalmente Europa y España. Cristian Amores, por ejemplo, hizo África. Miguel Caprara hizo Estados Unidos y México. Entonces iban variando. Entonces, claro, lo que tenía que hacer es coordinar muy bien con cada uno qué es lo que necesitábamos en cada localización, qué es lo que se iba a grabar, quiénes iban a estar un poco de protagonistas, qué situaciones se iban a grabar, si era en el mar, con buzos, qué es lo que podíamos sacar, si era de repente pues lo del avión de Bertrand Piccard en Suiza, bueno, pues ir adaptándote un poco a cada situación y prevenir lo que pudiera venir, ¿vale? Más o menos. Vale, en total, ¿cuánto tiempo duró el proceso de grabación? Yo creo, ya te digo, a nivel de días no te sabría decir, pero pues, tranquilamente a lo mejor fue un rodaje de entre 60 y 80 días, ¿eh? O sea, fue largo. Y luego, hubo service en algunos sitios, por ejemplo, con Jane Goodall no se pudo grabar, en Londres la grabó un equipo propio, en Londres estaba muy, muy mayor y fue complicado. Depende, ¿sabes? Hubo algún service también en Canadá, si no me equivoco, ¿sabes? Pero sí, tranquila. A lo largo yo creo que fue casi todo 2024, ¿sabes? Ok. Casi todo 2024 se estuvo rodando. ¿Y el control de todo ese material pasaba por tu supervisión, tú verificado, o simplemente esto ya llega a montaje y luego a postproducción? Lo bueno es que sí tuvimos un coordinador de post, pero que intentó organizarlo lo mejor posible. Y yo en este tipo de series documentales hicimos una parecida con la Liga. Entonces intento ser como muy ordenado y muy organizado. Entonces creo como una especie, un documento máster de trabajo que paso a todos los técnicos que van a incluirse en el proyecto y da igual el grabador que uses,
o los micros que uses, que lo que sí que intento es que todo esté muy organizado y muy unificado en torno a ciertos parámetros. Cuántas mix track hay, qué lleva cada mix track, cómo es el orden de pistas, cómo queremos que vaya nomenclado cada pista, cada archivo, cómo queremos que vayan nomenclados los wild track, etcétera, ¿no? Y como hacíamos la post por nosotros también, íbamos, a ver, sí que recibimos los brutos, pero bueno, sobre todo pues ordenando wild tracks, cosas que te van viniendo, la comunicación en el equipo de directo, la verdad que yo me quito el sombrero porque fue espectacular, o sea, al final tuve la suerte de tener a Cristian Amores, a Armand Ciudad, Miguel Caprara, a Damaso, Hernández. Entonces, al final, es gente que para mí son casi números uno o números uno directamente y con los que es muy fácil trabajar. Entonces, cualquier incidente, problema que haya, teníamos un grupo de WhatsApp, estábamos comunicados constantemente. Oye, ha surgido este problema, aquí no nos han dejado hacer esto, o al revés. La verdad que hay que decir que a nivel de directo fueron todo facilidades. Era un equipo pequeñito, un equipo de documental de entre 5 y 10 personas máximo, en caso de que hubiera que montar un set complicado. Y bueno, a ver, hay sets complicados porque en documental te encuentras a veces pues en mitad de, pues eso, creo Claro, que Cristian tuvo que estar en mitad de Nairobi en zonas extremadamente ruidosas, o Miguel en un momento dado en un barco donde había unos buzos y a los buzos no les puedes poner ningún inalámbrico, lo que puedas salvar con la pértiga pues se salva, pues. Pero bueno, creo que quedó bastante bien. Y a nivel de postproducción, bueno, fue un trabajo que hubo que hacer rápido porque había que estrenarlo, pero que también, como teníamos un poco de cara a todo, fue relativamente sencillo. Y luego también Infiltrada en el Búnker. Trabajaste en un diseño de sonido que es una serie que te lleva como una especie de intriga, tensión absoluta hasta el último minuto Mm. porque hay como un ambiente de dónde nos estamos metiendo y qué va a pasar. O sea, se van a dar cuenta que estoy o no estoy y eso se va sintiendo en la manera en que está planteado, digamos, la propuesta de montaje y sonido. ¿Cuál fue el reto en ese punto? Y ahí sí que hubo un trabajo de mimetizarnos con lo grabado, porque aquí hay una infiltrada de verdad que se infiltró en un laboratorio de experimentación animal, para que no lo sepa, y grabó con una cámara oculta. Entonces había que intentar mimetizar el sonido, al igual que se mimetizó la imagen, porque hubo planos grabados con una actriz y planos de recurso falseados, que lo que hicieron fue añadir un poco a la narrativa de lo que contaba la cámara oculta. Entonces, para todo esto a mí sí me gustaría que contara Álvaro un poco el proceso porque fue muy curioso y muy potente porque conseguimos, yo creo que un resultado muy bueno. Y a pesar de que parece que es un documental grabado con cámara oculta en un 70%, aparte de recreaciones de ficción, ¿vale? Creo que tiene un trabajazo de diseño de sonido espectacular. Sí. Infiltrada en el búnker es un documental de Pablo de la Chica que hicimos el año pasado para Amazon Prime. Y lo que comenta Bartol, lo más importante del documental es contar la historia de Carlota desde el punto de vista suyo, de ella, pero desde un punto de vista narrativo en el que no sale ella por temas de seguridad y legales, como es lógico, pero sí que se usa todo el material grabado por ella durante más de un año en la infiltración en los laboratorios de maltrato animal, donde se producía el maltrato animal. El trabajo es muy minucioso por lo que os estamos diciendo, porque todo el material que grabó ella durante todos estos meses, al final no deja de ser también material que es prueba de juicios, y el trato que teníamos que tener con ese material era muy cuidadoso en el momento en el que no se podía utilizar el audio original, por así decirlo, porque por temas legales y por temas de privacidad y como es material que está en juicio, no se puede utilizar y reconocer a la gente que está hablando en esos vídeos, compañeros que tenía ella en el laboratorio, con lo cual lo que hicimos fue doblarlo con las 3 frases que tiene o las 10 frases que hay de compañeros en los vídeos, lo doblamos y recreamos todo el audio, ¿vale? Y utilizamos técnicas para separar directo y sonido ambiente para poder reutilizar lo máximo posible de ese audio de verdad, ¿vale? Porque también era muy importante. Al final tiene un diseño
todo el documental de infiltración, ¿vale? Y era muy importante recrear ese tipo de sonido, ¿vale? Y ella va con unas gafas de espía y esas gafas tienen un sonido especial. De hecho, las grabamos y demás para recrear ese sonido con todo lo que nosotros pusiéramos de librería, doblajes o lo que fuera, ¿vale? Y sí, es un diseño muy, 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 muy potente, la verdad. Sí, y Mm. tiene mucho dinamismo, mucho manejo de tensión, intriga en silencios, en cómo está propuesto la persecución dentro de los pasillos, donde entonces si hay una cosa que el realismo le da, y esa, sobre todo en la mezcla de cuando estamos en un momento tenso, el sonido te va acompañando en eso de que tú estás ahí. Se siente muy claramente eso. Quería añadir que hay un detalle que a mí me parece magnífico, creación de Álvaro, que es que para igualar, bueno, lo primero que de esa cámara oculta se salvaron muchas cosas quitando voces, ¿no? Porque teníamos de repente los gritos de ciertos monos en las jaulas o golpes en las jaulas que conseguimos salvar y recrear porque eran espectaculares ya como lo que transmitían en directo, ¿no? Pero que Álvaro, si no me equivoco, creaste la cadena de plugins por la cual al final Sí, conseguimos con una cadena de 8 o 9 plugins de seguido igualar esa textura de videocámara o de cámara de oculta en unas gafas para que cualquier sonido que añadiéramos era pasada por esa cadena, entonces ambientes, pasos, respiraciones, golpes, puertas abriéndose, cerrándose, para que sonaran con esa saturación y ecualización característica low-fi de una cámara de esas características. Estupendo. claro, sí, porque esas que nosotros estamos acostumbrados a grabar nuestras librerías, nuestros efectos, nuestros diálogos lo más limpio posible, y en este caso lo que queremos es lo contrario, ¿sabes? Es utilizar esas librerías que tenemos, esas grabaciones, incluso grabaciones que hicimos. Recuerdo en la jaula de monos que Bartos estuvo grabando mogollón de golpes en jaulas de metal para recrearlas, pero claro, nosotros lo grabamos muy bien, por así decirlo. Y necesitamos que eso empaste con el sonido de la videocámara, que es lo que le da realismo y lo que hace también que se te pongan mucho los pelos de punta, claro. Escuchar eso a través de las cámaras en primerísima persona, porque al final el punto de vista es de primerísima persona, como si fuera un videojuego, porque al final es lo que ella está viendo. Llevó un trabajo importante porque además el director quería que no quitáramos nada del directo, quiero decir, porque al final los monos chillando, el conejo chillando, al final son sonidos que incluso en mezclas aligeramos, porque solo sonido directo ya era muy potente y tuvimos que bajarlo, ¿vale? Porque era incluso desagradable algunas cosas. Y en la parte de la dramatización, las recreaciones, ¿manejaron algún código particular? En la parte de, por ejemplo, cuando ella está con el compañero que la está ayudando, que eso ya es más recreación dramática, ¿no? Sí, eso es dramatización pura, ficción 100%, quiero decir, sí, con su Foley, con su mezcla en 5.1, sus ambientaciones en 5.1, era todo al uso, a lo que estamos acostumbrados a hacer, ¿vale? Estaban esos dos códigos, bueno, había tres códigos, el de las entrevistas, el de los totales de Carlota, de la actriz que hacía Carlota, porque tampoco era Carlota, como es lógico. Luego las recreaciones del documental, que eso era ficción pura, y luego lo que hablamos de las cámaras ocultas. Va. También en este documental hay unas secuencias que están también en otras, se van a otros lugares a buscar como otros materiales, otras cosas que de las personas que están inspiradas a través de lo que hizo Carlota, y eso ya es material como crudo de lo que estaba pasando, ya más documental, ¿no? Claro, hay una parte documental pura con Carlota, o sea, Carlota la de verdad, ¿vale? En la que tanto Pablo, el director, como Fernando Aliaga, que es el técnico sonido director, eh, hicieron un trabajo espectacular porque se meten, se infiltran en la actualidad en una granja de perros, ¿vale? Que están criando para experimentación. Y claro, eso es un rodaje de guerrilla.
Y ahí Fer, por ejemplo, nos consiguió mogollón de wild tracks de los perros ladrando a distancia y demás, que luego en montaje queríamos meter, porque claro, al final es como, como una granja donde están ahí criando perros sin fin, ¿vale? Para maltratarlos. Y eso fue un trabajo de ellos de guerrilla pura y dura y salvado todo, tanto el directo de todos como todos los recursos que nos pudieron dar para hacer el montaje de sonido luego. Bueno, bienvenido. Y estaba hablando con Barto del sonido, de cómo manejó la parte de los equipos multidisciplinar y de diferentes sitios, de diferentes Eso regiones, es. África, diferentes lugares donde se grabó y materiales que él decía que llegaron como a un acuerdo, que le recibieron muy bien, que no hubo ningún problema en las grabaciones, eran similares, Eso es. y se capturó. Y luego te llega a ti ese material para editar. Editaste diálogo también Eso es. de Del eso, docu. Ujú. del docu. ¿Cómo te llega todo ese material de diferentes fuentes y lo armas? ¿Y cuál es el planteamiento que tienes al ver todo ese Claro, material? pues nosotros, claro, la cantidad de brutos que hay es muy grande. Barto, por ejemplo, hace en su informe y en sus instrucciones de cómo grabar, en la coordinación, pide, por ejemplo, nomenclatura para los wild tracks, nomenclatura para efectos, ¿vale? De tal manera que cuando nosotros nos va llegando o vamos descargando todos los materiales semanalmente, mensualmente o cuando vayamos pudiendo, nosotros antes de recibir el material ya podemos empezar a editar wild tracks, editar efectos. Barto y yo grabamos mucho en ambisónico, con lo cual hay muchísimas grabaciones que se hicieron en ambisónico, que hay que decodificar, que tenemos que masterizar, que tenemos que renombrar, porque nosotros en el estudio tenemos toda la librería nombrada, toda la librería indexada, toda la librería editada, masterizada de nombres, catalogada con UCS y demás, con lo cual a nosotros todo eso nos lleva un trabajo siempre previo importante, pero hace que luego el material se pueda usar, lo puedas encontrar rápido y lo puedas incluso utilizar para otros proyectos. Con lo cual, imagínate la cantidad de viajes que hubo. Había muchas grabaciones en ambisónico, todo ese material se decodificó, se decodifica el ambisónico del grabador, lo sacamos en varios formatos, en Stereo 5.1, en Ambix, todo eso se guarda para que luego se pueda utilizar en pospo. Ok. Luego el montador, en este caso el jefe de montaje Antonio Escaronilla, con él hablamos antes de que empiece a editar cómo queremos que lleven el orden de pistas en el Avid. Esta serie se montó en Avid. Ok. Y nada, él lo intenta respetar al máximo. Luego hay varios montadores, hay un equipo grande de montaje, porque al final son 6 capítulos donde hay que correr mucho porque hay una ventana de emisión al final del proyecto y demás. Y todo eso hay que gestionarlo. Ellos lo gestionan desde el montaje. Nosotros llega un punto en que incluso ya sabes, dependiendo de cómo te llega la F, ya sabes qué montador es, porque hay un montador que trabaja las músicas, por ejemplo, con multipistas con stems, otro no, ¿vale? Pues ese tipo de cosas al final hace que cada proyecto también sea un poco diferente. Pues en eso la supervisión nuestra también es hablar con ellos. Ellos trabajan muchísimo en televisión y todos estos workflows los tienen súper interiorizados, de tal manera que te llaman y te dicen, oye, estoy trabajando con stems directamente en las músicas, ¿no te importa? No, métemela en pistas tal, 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 tal. Vale. Y ya les llegaban cerrados los capítulos. Nos llegan cerrados los capítulos, sí. Lo único que, aunque fuimos muy rápido, porque son tiempos muy rápidos los que manejamos de final de pospo, como en todos los proyectos que hacemos de pospo, la verdad, em, tenemos que, por ejemplo, por comodidad del montador, y porque no se vuelvan locos los ayudantes y cuando se hacen los precortes y demás, se trabaja con la mezcla del grabador y esa mezcla luego la tenemos que conformar. Conformar. Exacto. Vale. Claro, el trabajo de conformar una sesión de 50 minutos o 6 sesiones de 50 minutos con, no me acuerdo cuánto era, de gigas, pero puede ser un tera de audios De de diferentes diferentes grabadores. grabadores, pero claro, como ha habido un trabajo previo de unificar metadata, de unificar número de pistas, orden, que decir, dónde van las pértigas, de adelante, atrás, después de la mezcla, a la última, pues todo ese tipo de cosas se respetó todo en rodaje, la verdad.
Y claro, cuando conformábamos el capítulo, directamente salía el conformado limpio, ¿sabes? Con lo cual en ese momento es cuando dices que llevamos un año trabajando en esto y en la hora de la verdad, aunque yo ya haya hecho pruebas antes de workflow con montaje y demás, a la hora de la verdad, 5 minutos tienes el conformado de toda una serie que se ha grabado durante un año. Y eso, la verdad, que demuestra que el curro está bien hecho. Exacto, esa preparación les ayudó muchísimo Correcto. y al final también se nota que a pesar de que tienes diferentes fuentes o diferentes sitios, locaciones, hay un trabajo de mezcla y de integración de todo, Claro, claro. donde el empaque resulta ser el mismo producto. Eso es. Eso Y, es, sí, sí. y luego tiene una presentación, digamos, una de mezcla muy cañera, porque al final es todo rápido, rápido, es muy dinámico. El mismo presentador está como exaltado, como una actitud de Claro, positivismo. positiva, Sí, sí, es, sí, es, sí, eh, es un poco, Javi es así. Es decir, sí, Javi es una persona que se hizo conocida en redes sociales, ¿vale? Y el estilo que muestra en la serie es el estilo que tiene él en sus redes y él es así, ¿vale? Es un tío positivo con vitalidad de por sí, exacto, ¿vale? exacto. Y eso se nota mucho en la serie. Y luego no deja de ser, al final, este tipo de documentales tienen que ir un poquito picados, tienen que ir con ritmo, tienen que ir Sí, con música, tienen que ir, porque si no se hacen un poco densos, ¿vale? Muchas veces cuando estás hablando de cifras, porcentajes, carbono, no sé qué, o lo haces de una manera un poco divulgativa, creativa, positiva, o si no, si te metes en el mundo de los números, ya, el pierdes al espectador espectador, sí, desconecta, sí, sí. literalmente. Con lo cual creo que son capítulos que se pasan, los 50 minutos se pasan bastante, bastante rapidillos, ¿eh? Sí, 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 No sí. sé. Y Sí, de podemos hacer algo, sí. hacer algo. Sí, sí. Ese es el mensaje, exactamente es Sí, ese, sí. sí. Y yo creo que el sonido lo acompaña muy bien, tiene el mismo dinamismo, tiene ese, digamos, la decisión de los elementos que están puestos ahí ayudan a reforzar precisamente esa actitud. Eso es. Sí, a ver, la serie, yendo a una plataforma como, o yendo a una ventana de exhibición como la tele, la dinámica es la que es y en eso, en la mezcla, lo tuvimos presente, pero dentro de eso y de que es un documental de texto, ¿vale? De totales y de texto plano, tiene su dinámica, ¿vale? La música baila mucho también porque tiene sus momentos musicales importantes y dentro del tipo de producto que es, tiene una dinámica respetable para el producto televisivo que es. Tie- Me acuerdo que en el último capítulo veníamos de totales mezclados con parte documental de otro documental de la selva y demás. Eh, claro, pues todo eso, por ejemplo, todos los ambientes selváticos que metimos hacen que esa parte documental quede muy integrada en nuestra mezcla, ok. ¿sabes? Porque pese a que ya viene un producto, por así dicho, mezclado, ¿vale? Nosotros lo reforzamos y lo unificamos con todo lo que había en nuestra parte de entrevistas y de seguimientos para que fluyera la parte de documental, por ejemplo, y que todo ese capítulo sea uno, ¿sabes? No se vea como un puzzle de piezas antiguas nuevas, Exacto. ¿vale? No, Por ejemplo. pues estupendo. Yo creo que si lo mismo te pregunto por infiltrar en el búnker algún tipo de secuencia o parte que te generó algún reto El particular. arranque, el arranque de Infiltrada es cañero. Es decir, es un arranque que tiene que enganchar. Son los 2 primeros minutos donde tú tienes que decirle al espectador, sin la protagonista, sin poder verla, ¿vale? Tienes que hacer un tráiler, un gancho para que el espectador se quede la hora y media del documental, ¿vale? Porque al final no deja de ser un pequeño thriller y ese minuto es muy importante a nivel de ritmo, a nivel de dinámica, por ejemplo, fue complicado de mezclar. La música es compuesta, la música está hecha a su medida y en una dinámica también que había que respetar, porque Alberto, el músico, así quería que fuera, que para que no pierda fuerza.
Y eso, junto con nuestros efectos, nuestras transiciones, nuestras pasadas de aviones, ahora despertamos aquí, cogemos un avión, vamos para allá. En el momento en el que Pablo coge la mochila y sale de la oficina, se convierte acelera todo hasta que sale el rótulo de inicio. Esos 2 minutos de mezcla fueron bastante bestia, porque además el docu está hecho en Atmos, ¿vale? Y está Y es utilizado. más complicado. Y está utilizado, sí, sí, sí. Vale. Por eso tienes más cosas que mezclar, tienes más sitios que rellenar y tienes más frentes abiertos siempre por todos los lados. Interesante. Vale. Y al final también volvemos a lo mismo. Un poco es Amazon, es un producto para plataformas. Su día no se sabía si iba a haber estreno de cine o no, porque estaba todavía Amazon decidiéndolo. Claro, hicimos una mezcla, un punto medio entre cine, tele, un híbrido que funcionara en los dos, que aguantara esa dinámica en los dos sitios, y nosotros quedamos súper contentos con ese proyecto, la verdad. Nuevamente agradecerte que hayas participado en esta entrevista y dejarte unos minutos para que nos cuentes algo sobre la actualidad del sonido. ¿Qué te parece cómo vamos manejando el sonido en España en este momento? Respecto al sonido en España, yo creo que estamos en un momento que es impresionante, no nos podemos quejar. Tenemos las mismas tecnologías que tienen otras ligas, creo que hacemos todo muy bien, muy rápido y de manera muy eficiente. Eh, y creo que tenemos que estar orgullosos de ello. Ya luego lograremos que cobremos también lo mismo de las otras Luego ligas. intentaremos cobrar lo mismo que las ligas y que nos den el mismo tiempo que en las otras ligas, porque yo tengo, Exactamente. tengo conversaciones con algunos allí al otro lado del charco y se quedan alucinados de los tiempos en los que hacemos las cosas, pero claro, también nos quedamos alucinados nosotros con los tiempos en los que hacen ellos las cosas, aunque está empezando a revertir un poco, y ellos están enfadados, pero esa es nuestra realidad, con lo cual nosotros estamos acostumbrados a correr y hacer las cosas bien. Pues bueno, muchísimas gracias por participar y muchos éxitos en los premios. Esperemos que alguno de sus proyectos quede premiado Claro, o representado. y si no, estamos ahí y lo celebramos todos, que es lo importante. Muy bien. Venga, Pues Gabriel, muchísimas un abrazo grande. abrazo. Hasta luego. Felicitaciones por tus proyectos nuevamente y nos vemos el 23. Si tienes alguna palabra para despedida. Nada, muchísimas gracias a APSA por invitarnos a participar en estos podcasts, por la iniciativa de los premios, bueno, por todo en general, que la labor está siendo encomiable. Y nada, un placer y nos veremos el 23 de mayo, que al final he conseguido organizarme y pienso estar ahí. Muy bien, estupendo. Allá te esperamos. Venga, Gracias por gracias. participar. Vale. Vosotros, chao.